No cabe duda que hoy en día vivimos en tiempos que estamos absolutamente fascinados con nosotros mismos. Dicen que hasta los movimientos políticos e ideológicos de hoy en día no podrían existir sin los medios de TikTok o de Instagram. O sea, un psicólogo, de hecho, ha llamado esta generación la generación del ombligo, porque somos como bebés cuando descubren por primera vez que tienen un ombligo, están tan fascinados con ello que ni se dan cuenta del gran mundo fuera de ellos mismos, están ahí tan fascinados consigo mismo. Y en esta realidad existe un creciente anhelo para ser visto y aprobado virtualmente. Queremos ser visto y aprobado virtualmente queriendo recibir más likes, visualizaciones, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a estar viendo hoy es el peligro del cristianismo de Instagram. No hay algo malo en sí con usar redes sociales, pero a lo que me refiero es un cristianismo cautivado con nosotros mismos. Y vamos a hacer esto volviendo como siempre al Evangelio de Lucas. Y si queréis acompañarme en vuestras Biblias, volvemos a Lucas capítulo 11. Yo os recuerdo que Cristo acaba de responder a los judíos escépticos que siempre encontraban alguna queja y nunca se quedaron satisfechos ni lo que Cristo hizo ni con lo que dijo. Y vimos la semana pasada cómo Cristo les corrigió en su escéptico, la semana pasada, la última vez que estuvimos en esto, cómo Cristo les corrigió. Y vamos a seguir leyendo en versículo 37, en capítulo 11, versículo 37. Y dice la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad más bien lo que está adentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio. Vale, ¿qué ha pasado aquí hasta ahora? Me parece que este hombre ha sido bastante amable en invitar a Cristo a su casa para comer con él. Y luego Cristo parece de repente empieza a reprenderle. ¿Cómo explicamos esto? Vemos que los fariseos eran tan estrictos con guardar la ley que pusieron rituales que no eran parte de la ley, por si acaso, para no acercarse a romper ninguna ley, impusieron sus propias leyes. Pero estas tradiciones llegaron a ser obligatorias y juzgaban cada uno por cómo cumplían con sus leyes inventadas. Dios en el Antiguo Testamento dio a su pueblo 10 mandamientos, pero al llegar a los tiempos de Cristo, los fariseos y los intérpretes de la ley habían añadido más de 600 leyes más. Así que cuando Cristo fue a comer con este fariseo, Cristo intencionalmente no cumplió con esta ley inventada por hombres para enseñar a este fariseo cómo bebían realmente. Y esto es donde vemos el cristianismo, digamos, de Instagram. Nos dice que el fariseo se sorprendió. Y mira de nuevo lo que Cristo le dice. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, dice, estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Cristo le explica que Dios es el creador no solo de la parte de la vida que se ve, sino también lo que no se ve. Por lo tanto, es soberano y le importaban las dos cosas. Los fariseos no eran ignorantes en ese caso de que Dios era el creador de estas dos cosas, pero Cristo les estaba enseñando que en realidad los fariseos no hacían lo que hacían para agradar a Dios, sino para mantener su imagen pública. A Cristo no le interesaba aparentar por cumplir con los que los hombres esperaban de él, sino solo lo que esperaba Dios de él. Y creo que vemos el gran error de los fariseos era separar lo interior del vaso, digamos, con lo exterior. Es decir, su vida privada con su vida pública. Pero Cristo le dice que para Dios básicamente no hay tal separación. Si te doy un vaso para beber agua que está súper limpio por fuera, pero ves que está lleno de bichos muertos por dentro,
¿Me dirías que ese vaso es de verdad limpio? No. Pero de la misma manera, una vida que es piadosa, solo por fuera, no es verdaderamente piadosa. Al hacer esta separación, puede que agrademos a los hombres y conseguimos mucha popularidad en Instagram y en las redes sociales, pero no significa absolutamente nada si no estamos sometiendo nuestras vidas privadas también al Señor como nuestra única vida entera. La esencia de la vida cristiana es lo que los teólogos llaman vivir coram Deo, es decir, coram de latín cara, Deo a Dios. Me encanta cómo lo dijo R.C. Sproul. Dijo, esta frase, coram Deo, literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. Dice, vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Así que da igual si estás trabajando, limpiando la casa o estás guiando, enseñando un estudio bíblico, toda la vida es bajo la mirada y para la gloria de Dios. Y si vivimos de una manera los domingos y de otra manera en otros lugares, a Dios le damos asco como este vaso de suciedad, porque al separar nuestra vida de esta forma, mostramos que no amamos a Dios, sino ni pensamos darle gloria a Dios en realidad, sino que solo amamos la aprobación de los hombres. Rechazamos someter nuestras vidas al señorío de Cristo porque preferimos aparentar a los demás para que los demás glorifiquen a nosotros siendo falsos, en vez de a Dios, quien es la verdad, a quien nos sostiene la vida, aun cuando estamos escupiéndole en su cara. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es ver cómo este tema de coram Deo debe manifestarse en nuestras vidas. Y luego vamos a ver cómo vivir coram Deo es la llave misma del Evangelio. Así que vamos primero a los efectos, a cómo no vivir coram Deo que vemos en el texto. Podemos seguir leyendo en versículo 42 de Lucas 11. Mas hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda, y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero eso es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Otra palabra que podemos usar para entender la acusación de Cristo aquí sobre los fariseos se llama el legalismo. Hay siempre dos extremos en que podemos estar tentados a caer. En un lado, a lo que se llama el antinomianismo, es decir, antinomia, ley, antiley, es decir, es cuando rechazamos el evangelio al decir, pues si yo soy salvo en Cristo, no tengo que hacer caso a la ley, estoy libre de la ley, puedo vivir como quiera. Vemos que esto rechaza el evangelio porque cuando Cristo nos salva, dice que ha escrito su ley en nuestros corazones, es decir, hemos sido liberados para obedecer la ley por nuestro gozo en el Señor, no para tirarla en la basura. Sin embargo, lo que puede pasar al reaccionar a esta herejía del legalismo es ir al otro extremo, como los fariseos, y decir que por obedecer la ley, no por gracia, adquirimos nuestro estatus ante Dios. Toda la vida tiene que ver con cumplir con las normas y así tendremos paz al final con Dios. Y digo todo esto para decir que una de las formas del legalismo es destacar nuestras fuerzas y subestimar nuestros vicios y fallos. Y eso es lo que se ve en el versículo 42, cuando Cristo les dice que se piensan grandes por hacer lo que deben hacer y negar el propósito mismo de todo, cuando dice pasan por alto la justicia, el amor de Dios. Aquí yo creo que encontramos el centro del problema, porque si no lo hacen por el amor de Dios, ¿por el amor de quién entonces lo hacían? Estaban cumpliendo con deberes financieros mientras les daba igual que la gente sufriera injusticias bajo su tutela. Y creo que la respuesta a esa pregunta es obvia por el versículo 43. Dice,
Ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Es decir, amaban no a Dios, sino amaban ser vistos y honrados más que nada. Y el resultado de todo esto es lo que vemos en el siguiente versículo. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. ¿Qué es más peligrosa que una mina que puede explotar fácilmente? Una mina que puede explotar fácilmente que está escondida. Los fariseos no solo son tumbas de muerte por no vivir coram Deo, sino que lo que es peor es que eran tumbas escondidas. Para los judíos, pisar una tumba les haría inmundo ceremonialmente. Entonces, estos líderes no solo estaban corrompidos, sino que también corrompían a los demás que enseñaban. Cuando vivimos por la aprobación de los demás, es un cáncer tanto a nuestra alma como para las de las demás personas. Esto es una advertencia fuerte para los que somos más que nada líderes. Como líderes hemos de ser el ejemplo en el servicio por el amor de Dios y por el amor de los que Dios nos ha dado para enseñar y guiar. Si el propósito de ser líder solo nos interesa porque queremos ser admirados en vez de ser el siervo de todos, estas palabras de Cristo son para nosotros. En vez de apuntar a otros a Dios, nos convertimos en minas escondidas esperando a explotar y hacer daño a todos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos siendo los líderes que debemos ser? Por nuestra prioridad de lavarnos a nosotros mismos desde dentro, priorizando cuidarnos espiritualmente, es decir, vivir coram Deo. Los que enseñan deben ser los primeros en ser enseñables. Cuando preparaba yo esta predicación, me vino a la mente uno de mis himnos favoritos que se llama Sé tú mi visión. Porque en una de las frases dice, riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia y tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Es que los fariseos tuvieron una visión de lo que una comunidad judía debería ser. Y vieron esta visión como su meta por encima de cualquier acto privado que cometieran. La sabiduría humana nos dice que los fines justifican cualquier medio, pero la sabiduría de Dios nos dice que Dios mismo ese es el fin. Él es el principio y el fin, y Él y solo Él tiene que ser nuestra única visión. Su santidad, su ser es nuestro único estándar de justicia. Porque de verdad vivimos para amarle y glorificarle a Él, sea cual sea el coste a mi reputación personal. Ahora vamos a seguir leyendo nuestro último punto de ver cómo el coram Deo también es la llave del Evangelio. Miramos versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo, ay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Lo primero que vemos es que tenemos un intérprete de la ley. Lo que se ve es que por lo que Cristo acaba de decir al fariseo, le ha ofendido. Pero ¿qué hace Cristo? Le dijo Cristo, es verdad, perdóname, no quería ofender a nadie, perdóname, estaba un poco duro. No, sino le reprendió a él también y aún más. Porque más que este intérprete intentó justificarse ante Cristo, más humillado al final fue. Al sentir el intérprete esta ofensa, en vez de humillarse y buscar el arrepentimiento, intentó justificarse. Él, el intérprete, quiso que Cristo clarificara sus palabras para que nadie pensara que lo que Cristo decía se aplicaba también a ellos, los intérpretes. Pero al hacerlo fue la peor decisión porque Cristo le reprendió aún más. Mira el versículo 46, les explicaba que si había alguien
que eran más culpables del legalismo eran ellos, básicamente. Cargaban los hombres, dice, con sus cargas extrabíblicas, ya que se jactaban de interpretar la ley, pero no obedecían la ley que ellos mismos interpretaban. No solo explicaban mal la ley, pero ellos mismos ni practicaban lo más mínimo de lo que interpretaban. Dice Cristo que ni tocaban las cargas con sus dedos. Y luego dice algo verdaderamente sorprendente. Seguimos leyendo en 47. Ay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas y fueron vuestros padres quienes los mataron. De modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres. Porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Porque es por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pareció entre el altar y la casa de Dios. Sí, os digo que le será cargada a esta generación. Ahora, ¿qué podría significar todo esto? ¿Cómo eran ellos, esta generación, culpables de matar a los profetas que mataron sus padres anteriormente? No solamente esto, sino que dice que son culpables de la sangre de todos los profetas, desde Abel en Génesis hasta el último profeta Zacarías. ¿Cómo es todo esto posible? ¿No suena algo de una exageración? Porque Cristo está hablando a los intérpretes y les dice que desde el principio hasta el fin, todos los profetas que ellos interpretaban fueron asesinados por culpa de ellos. Y los intérpretes pensaban honrar la memoria de estos hombres por edificar sus tumbas en vez de honrar y escuchar su mensaje. Porque las escrituras proclaman libertad a los que se someten solamente a su mensaje, y ese mensaje es nada más que Cristo. Y por rechazar a Cristo y querer matarle a Él, estaban rechazando el mensaje de absolutamente todas las escrituras, desde el principio con Abel hasta el fin, en ese momento, que era el profeta Zacarías. Entonces, no es una exageración, porque Cristo es el complemento de todas las escrituras. La ley y todas las escrituras nos han sido dadas para apuntarnos a Cristo como nuestra única esperanza, no para intentar justificarnos a través de la ley, sino para que sea escrita en nuestros corazones, como dijimos, por la obra de Cristo. Y Cristo vivía toda la eternidad coram Deo, como dice Juan 1, cara a cara con Dios. Y por Él solamente podemos vivir nosotros en la presencia de Dios. Y en Cristo moraba la plena presencia de Dios. Y si Él está de verdad en nosotros por su Espíritu Santo, no hay ninguna parte de nuestra vida que podamos esconder y no someter a Él por, por lo que vemos. Y por esto entendemos como la idea de coram Deo es necesaria para entender diariamente el Evangelio. Miramos al final del pasaje en versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Un poco de una historia sobre mi vida personal para ayudaros a entender esto un poco. Cuando yo me mudé a Boston, había algo que me chocó al instante, aunque no sabía exactamente al principio qué era. Es que donde yo había crecido, parecía que había una regla no escrita de que en la iglesia se hablaba de cosas de la Biblia y cantábamos himnos bíblicos, pero cuando el culto había acabado, también acababan muchas de estos tipos de conversaciones. En mi vida vivía como si la vida cristiana se tratara de destacar las cosas buenas y esconder a la sociedad lo malo. La vida cristiana para mí más que nada era un currículum que intentabas llenar haciendo conocida todas las cosas buenas y cristianas que habías hecho. Entonces, por eso, en este tipo de ambiente, chismear sobre otros es tan común. ¿Por qué? Porque qué mejor manera de mejorar tu estatus, tu estado, que bajar
el de los demás. Y luego cuando me mudé a Boston, después de eso, conocí a gente que tenían células en casa, donde hablaban del Evangelio en sus vidas cotidianas. En el tiempo libre de muchas personas hablaban de lo que estaban aprendiendo de Dios y por lo tanto de ellos mismos. Pero lo que me sorprendió más que nada era cómo en estas células la gente hablaban de sus pecados y confesaban sus pecados, a menudo, los unos con los otros. Esto para mí no tenía nada de sentido, no pensaba de esta forma. Y mi expectación de cómo debemos ser cristianos era evitar hablar de nuestros pecados. Porque solo estaríamos dando a la gente más munición para chismear sobre nosotros después. Pero a mis nuevos amigos no les importaba eso. Y ahí entendí yo el Evangelio como nunca antes. Porque cuando evitamos la realidad de nuestros pecados y nuestros fallos que hay en nuestras vidas, tanto pasados y presentes, anulamos y prevenimos cualquier experiencia de la gracia del Evangelio en nuestras vidas. Simplemente dicho, si no hay malas noticias, no hay buenas noticias. Y si separamos lo de fuera y lo de dentro, hemos anulado para nosotros, para los demás y para los demás el Evangelio mismo. Hemos, como dice Cristo, tirado la llave del conocimiento. Y si hemos de cultivar una comunidad centrada sobre el Evangelio, tenemos que vivir coram Deo, sometiendo toda nuestra vida a Cristo. Cuando yo estaba en Boston, empecé a hablar más y más con un amigo sobre el Evangelio y cómo ese Evangelio había cambiado su vida. Y al final yo empecé a seguir su ejemplo y empecé yo a confesar mis propios ídolos y luchas. Y cuando en ese momento mi amigo me predicó el Evangelio, en mi desesperación, no solamente comprendí que era la gracia de Dios, sino que esa gracia era como palpable, era más verdadera que nunca en mi vida. Mientras por la gracia de Dios seguimos creciendo, mientras por la gracia de Dios seguimos creciendo como una comunidad, que continuemos creciendo, digamos, también nuestra experiencia de gracia de Dios. No digo que tenemos que estar siempre pensando en cosas para confesar en público, pero debemos cultivar amistades de gracia, amistades con las que podamos confesar nuestras luchas, para que podamos también predicarnos el uno al otro el Evangelio que nos libra y nos sana. Por eso nos dice Santiago, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque o cultivamos cargas para poner encima de nosotros, o vamos a cultivar una comunidad de gracia. Y no quiere decir que no tomamos en serio el pecado, como pues gracia ya está, no tienes que preocuparte por el pecado, no te preocupes del pecado, ya está bien. No quiere decir que no tomamos en serio el pecado si vivimos por gracia, sino que lo tomamos tan en serio que tenemos que empezar con nosotros mismos por reconocer ese pecado. Y si no estamos viviendo bajo la realidad de nuestras luchas, si no estamos viviendo bajo la realidad de nuestras luchas y cómo estamos luchando en nuestras vidas, ¿cómo vamos a esperar que los que nos siguen hagan lo mismo? Tomando el ejemplo de la gracia en nuestras propias vidas, abrimos la puerta de la gracia a otros. Porque si no, seremos como dice Cristo a los intérpretes en el versículo 52, quitaremos la llave del conocimiento y nosotros mismos no entraremos y a los que están entrando se lo impediremos. Porque a lo mejor estás aquí y no sabes qué hacer con todo esto. Y a lo mejor te sientes atrapado entre una vida y otra. Pero lo que no te das cuenta es que a menos que te rindes a Cristo, no tendrás ni una vida para salvar. Ríndete hoy de nuevo, ríndete hoy por la primera vez, pero porque no sabes si será la última vez. Por eso Cristo nos dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hoy es el día de cometer todas nuestras vidas bajo la mirada de Dios, bajo el coram Deo, para que toda nuestra vida sea verdadera vida en Cristo, porque no hay paz, no hay descanso fuera de Él. No puedes esconderte de Él, solo conseguirás agotarte más y más y llevarte a la destrucción tanto aquí en la tierra como para toda la eternidad. Eso no es fácil, pero es la única vida verdadera, como hemos dicho.
Y mirando el último versículo, los dos versículos 53 y 54, terminamos con lo que dice aquí, dice, cuando salió de ahí, Cristo, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. ¿Creéis que Cristo gana muchos amigos al decir lo que dijo al fariseo y al intérprete de la ley? Porque si vas a vivir 100% de tu vida con integridad para Dios, vas a poner un blanco en tu espalda. Y no debemos esperar ninguna otra cosa, porque el que ve 100% de nuestra vida, vemos también que controla y nos guarda en todo momento de nuestras vidas, para que podamos vivir no una vida de lujos, sino una de paz verdadera y gozo abundante en el que dio todo por nosotros, no solamente la parte exterior, sino el interior en todo, para que podamos vivir corandeo para Él. Vamos a orar.